Bien, el tema de hoy es el teorema de Pitágoras y del tema de Pitágoras sería la resolución de problemas aplicando el teorema. Bien, recordemos, el teorema en su forma general es el cuadrado de la hipotenusa es igual a suma de los cuadrados de los dos catetos, que en este caso los catetos son A y B y la hipotenusa es C. Por lo tanto, es C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora bien, para hallar el valor ya sea de la hipotenusa o los catetos, tenemos fórmulas despejadas. Para la hipotenusa, pues es C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y para hallar el cateto A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Y para hallar el valor del cateto B es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Recuerden que para hallar el valor de la hipotenusa se suma y para hallar el valor de los catetos siempre al dato mayor se le resta el dato menor. Ahora bien, primer problema. Halla la altura de un triángulo equilátero cuyo lado mide 20 centímetros. Bien, triángulo equilátero, todos sus lados miden 20 centímetros. Ahora bien, nos piden calcular la altura. La altura, pues obviamente lo puedo trazar de la mitad de la base hacia el vértice opuesto y lo parte en dos triángulos. Dos triángulos rectángulos. Entonces, para sacar la altura, pues obviamente extraigo la mitad y ya tengo que, si la base mide 20, al partirlo la mitad mide 10. Este lado mide 20, es este lado que sería el lado más largo del triángulo, 20 centímetros. Y la altura sería, ese sería el cateto A, ese sería el cateto B y ese sería la hipotenusa, valor de C. Por lo tanto, como me piden encontrar el cateto, entonces sería B igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Sustituyendo, bueno, B es igual a raíz cuadrada, valor de C, 20 al cuadrado menos valor de A, 10 al cuadrado. B es igual raíz cuadrada, 20 al cuadrado, 20 por 20 son 400. Menos 10 por 10 son 100. B es igual a raíz cuadrada, 400 menos 100 son 300. Y B es igual a raíz cuadrada de 300 es 17.32. Por lo tanto, la altura del triángulo es de 17.32 centímetros. Y esto es lo que me están pidiendo encontrar. Y con ello, pues obviamente ya resolví este problema. Aquí vale la aclaración. Solamente se puede aplicar esta condición de partirlo a la mitad cuando se trata de un triángulo equilátero o, en su defecto, un triángulo isósceles. Solo recordemos que en el caso del triángulo equilátero todos sus lados son iguales y en el triángulo isósceles son sus dos lados iguales y el lado diferente que sería la base. Pero se aplica la misma condición. Ahora bien, el problema 2 dice determina el área de un hexágono regular cuyo lado mide 8 centímetros. Tengo mi hexágono. Si trazo sus diagonales, divido al hexágono en 6 triángulos. 6 triángulos equiláteros. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo aquí mi triángulo y lo parto a la mitad, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque al partirlo a la mitad, esto representaría la altura, que al final de cuentas representa también el apotema del polígono. El apotema del hexágono es exactamente la altura del triángulo que estamos formando aquí. Es un triángulo equilátero, entonces traigo el triángulo. Este triángulo mide 8 centímetros por lado y al partirlo a la mitad se transforma en un triángulo rectángulo. Es decir, dos triángulos rectángulos que se forman al partir del triángulo equilátero. Partiendo de esa condición, bueno, entonces, al partirlo, obviamente, la base ya no es 8, es 4 porque es la mitad. La parte más larga, que sería la hipotenusa, vale 8. Y la altura es la que voy a encontrar, que sería, al final de cuentas, el apotema del hexágono. Entonces, como voy a encontrar B, entonces sería B igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Sustituyendo, B es igual a valor de C al cuadrado, sería 8 al cuadrado menos valor de A, 4 al cuadrado. B es igual a raíz cuadrada, 8 al cuadrado, 8 por 8 son 64 menos 4 por 4, 16. B es igual a raíz cuadrada, 64 menos 16 son 48. Y la raíz cuadrada de 48 es 6.92. Ya encontré el valor de B, que es la altura, que al final de cuentas es el apotema. Y con ello puedo seguir trabajando.
Como la altura del triángulo es igual a la longitud del apotema, entonces el apotema es igual a 6.92 centímetros. Si el lado del hexágono es 8 centímetros y el apotema es 6.92, ya podemos calcular su área. Recordemos que el área de un hexágono regular es igual a perímetro por apotema sobre 2. Si saco el perímetro es igual al número de lados por el valor de uno de sus lados. Sabemos que el lado mide 8 y es un hexágono, son 6 lados. 6 por 8, 48 centímetros de perímetro. Y aplicando la fórmula, área es igual al perímetro, 48 por el apotema, que es 6.92 entre 2. 48 por 6.92 me da 332.16 entre 2, 166.08 centímetros cuadrados. Y esta sería el área del hexágono que me están pidiendo calcular, que sería esto. Y con ello, pues obviamente ya di respuesta a ese problema. Ahora bien, en el ejemplo 3 de problema, dice, para sostener la torre de una estación de radio de 72 metros de altura, se desean poner tirantes de 120. Recuerden que en el caso de las antenas, cuando se colocan tirantes son, por lo regular, son 4 u 8 dependiendo. En este caso, con uno es suficiente, que podemos calcular porque están con la misma longitud. Se desean poner tirantes de 120 metros. Si se proyecta tender los tirantes desde la parte más alta de la torre, ¿a qué distancia de la base de esta deben construirse las bases para fijar dichos tirantes? Bueno, sabemos que la torre mide 72 metros y que los tirantes, que serían la diagonal, que sería esta, que finalmente es la hipotenusa, son 120 metros. La pregunta es, ¿a qué distancia de la base se colocan los tirantes? Es decir, la parte horizontal. Este cateto es el que vamos a calcular. Ahora bien, como es el cateto A, entonces vamos a restar el dato mayor del dato menor. Entonces A es igual raíz cuadrada de C cuadrada menos D cuadrada. A es igual raíz cuadrada, C que vale 120 al cuadrado menos valor de B que vale 72 al cuadrado. A es igual raíz cuadrada, 120 al cuadrado, 120 por 120 son 14.400 menos 72 al cuadrado son 5.184. A es igual raíz cuadrada, 14.400 menos 5.184 me da 9.216. Raíz cuadrada, A es igual a 96. Por lo tanto, la distancia a la cual se van a construir las bases para fijar los tirantes es de 96 metros, que es este cateto A. Y con ello, pues obviamente ya di respuesta al problema. Es lo único que tengo que hacer. Ahora bien, en el problema 4 dice, para una competencia deportiva, se necesita trazar una línea que forma parte del rombo dentro de un terreno rectangular de 40 metros de largo. Ahora bien, 40 metros de largo. Este es 40 metros de largo y 30 metros de ancho. La pregunta es, ¿qué longitud tiene la línea? Bien, este es mi rectángulo y dentro se define un rombo, que sería este. Esto está definiendo el rombo. Lo que me piden calcular es cuánto mide, en este caso, la longitud del rombo, es decir, el perímetro del rombo que está dentro del rectángulo. Ahora bien, si todo esto mide 40, el vértice del rombo que cae en la base divide en dos partes, 2 de 20. Lo mismo, si lo ancho mide 30 metros, el vértice del rombo parte exactamente en dos partes a lo ancho, que sería 15 y 15. Entonces, aquí estamos determinando ya un triángulo rectángulo, un pequeño triángulo rectángulo. En este caso son 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, vamos a trabajar con este pequeño triángulo rectángulo. 20, 15, y esto que sería finalmente la hipotenusa, el lado más largo del triángulo. Tengo el valor del cateto A, 20, valor del cateto B, 15, y me falta la hipotenusa, que es C. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a calcular aplicando el teorema. C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. C es igual a raíz cuadrada
A que vale 20 al cuadrado, más valor de B que vale 15 al cuadrado. C es igual a 20 al cuadrado, 20 por 20, 400. Luego 15 al cuadrado, 225. 400 más 225 son 625. Le extraemos raíz cuadrada a 625 y me da 25. Ya tengo que el valor de C es 25. En este caso son 25 metros. Ahora bien, esta parte de acá son los que vale 25. Pero no nada más es una parte, es 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, multiplico 25 por 4 y me da 100. Entonces, o me da 100, esta es la longitud de la línea que está definida por el rombo, es decir, el perímetro del rombo. Como la hipotenusa mide 25 metros y tenemos 4 figuras iguales, al multiplicar por 4 obtenemos 100 metros de perímetro. Por lo tanto, la longitud de la línea es de 100 metros. Y con ello, pues obviamente ya respondí el problema. Y eso sería todo con respecto a cómo tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que para que pueda yo resolver el problema tengo que trazar la figura, colocar los datos para saber qué dato me falta y ver cuál de las fórmulas despejadas del teorema voy a aplicar. Ya sea en este caso, estamos hallando la hipotenusa. Y en los anteriores hallamos los catetos, ya sea el cateto A o el cateto B. Pero para ello y no equivocarnos, siempre es necesario trazar la figura y colocar los datos dentro de la figura para saber cuál es el dato que me están pidiendo encontrar y no tener error a la hora de responder.